a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Así podrán pedir el comprobante de pago de impuesto si hizo el pago de forma online. Estudio de nuestras playas para examinar la presencia de microplástico. Nicolás Maduro indicó que a las buenas o a las malas ganará las elecciones de Venezuela. Un bus se volcó con estudiantes y una de ellas falleció en Colombia. Parada de niños en San Nicolás, simplemente increíble. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en casa, esperando que hayan tenido un excelente martes. Empezamos con noticias locales como es habitual y es para todos los usuarios que hicieron el pago del impuesto de vehículo de motor a través del pago digital y todavía no han solicitado su comprobante de pago. Pues ante esto el Departamento de Impuestos tiene información. Como sabemos, el pasado 31 de enero fue el último día en donde los conductores podían hacer el pago al menos de la primera mitad de este año 2024 para lo que trata el impuesto de sus vehículos. Muchos lo lograron hacer de una forma digital, que era la forma en la cual el Departamento de Impuestos recomendaba hacerla para evitar filas, pero también de pronto evitar que no encontraran un número para poder hacer el pago de este impuesto. Pues para todas aquellas personas que hicieron el pago de forma digital, el Departamento de Impuesto a través de sus redes sociales indicó que están trabajando en las peticiones para que los usuarios puedan recibir el recibo de pago lo más pronto posible. Están procesando todos estos recibos en la secuencia de la fecha que entró la petición de cada usuario y asimismo lo enviarán este recibo a través del correo electrónico. Es necesario y les piden que por favor controlen si la persona, en este caso el usuario, les escribió con un email correcto, es decir, con un correo electrónico que es correcto. Si ese es el caso, podrán controlar también su tarjeta, lo que se conoce como el inbox, es decir, la parte de la entrada, pero también el junk email, donde de pronto los correos no deseados se van. Es por ese motivo que en cualquier momento podrán recibir un correo electrónico por parte del Departamento de Impuesto. Si todavía la persona no ha hecho la petición para el comprobante de pago, podrá acercarse al Departamento de Impuesto y hacer la petición. No olviden también que podrán subir el comprobante de pago de banco. Cambiando de tema, recientemente el ministro Ursel Arens estuvo reunido con diferentes estudiantes bajo el proyecto conocido como Erasmus Plus por parte de estudiantes de diferentes lugares en Europa, donde están examinando de una forma minuciosa el microplástico que puede estar presente en nuestro océano y que eso también puede afectar nuestra vida diaria. Nós está de Erasmus Plus de Colegio Urbano, então nós temos projeto going on que chama de Plastify the Planet. Nós muito não e nós temos diferentes países de foco na nós temos muitos leerlingen de België, leerlingen de Oostenrijk, de Portugal, Espanha, België. Dan turte que na para por hasi exchange week com nós leerlingen também abaixo que não acaba. Simang aqui tá nós turno para host event aqui para host simang aqui. Anto awe na nga bay hasi microplastic collection na beaches na nga bay arashi pa po acumular plastic nang chiquito kuda queda pegada inteira kubo nota mira zomar na nga bay acumular sa pa por bing school anto wa kung de verdade ting actually plastic da inteira anto nota mire paso na nga just bing ko buckets ko tera anto ora ko na nga hinkele hasi analysis e ora na wa quanto plastic sube bem arriba. Anda sa kita passa não tem uma consciente de quanto plastic te queda atrás, quanto microplastic te queda atrás de nos environment. E esse é um dia goal mais grande do projeto para raise awareness ronde o uso de plástico, ronde o uso de single use plastic. E das me querem nós está logrando sei que muito não seguro para sobre não tá base da mira que de verdade tem algo que queda atrás ando vou por algo para minimalizar isso aqui. É nosso único colégio urbano com um grupo de estudantes de Erasmus. Ando nós vai Arashi para nós colecionar samples de plástico 5 centímetros. Dipta, para nós analisar se, os estudantes não bem não assim análise que não, nós busca plástico entre 5 mm, 2 mm, 1 mm, sorry. Anto ao merdia não bem plástico beach party também, anto sortear plástico, corta plástico, para o processo que nós temos assim para que nós reciclar.
Este es un proceso abierto, donde tem otras escolas en Aruba que también hacen actividades similares. Instructions lang para microplastic analysis sa nuestro website, science.branches.com. Po hayabao din nos research section. Ito hopi fácil, nos usando como material ng upaya din kusina, nada complicado. Yung material caro no es necesario para aquí. Y el reciclaje también, si tienes escuela que participa, una vez que ayuda-nos como voluntario para procesar el plástico, sabe que también algo que nos está haciendo estudiantes internacional, pero que siempre nos está abierto para que estudiantes local también. Para mim é um honor para formar parte do projeto de Erasmus Plus, de Plastify the Planet, caminho com nosso comissário ainda trampando na Arashi, com estudantes na passinha que na Cefta Santo e coletar microplastics para depois para passar no colégio urbano e bode microscópio, analisar isso aqui não para o aqui que tem impacto que o plástico, microplástico tem riba nos beach não. E me quer data não que eu coletar e projeto aqui segura uma iniciativa e está estimulando os jovens também para também contribuir para junto nos ter um planeta mais sustentável e essa aqui tem meta que nós como governo de Aruba tem para nos isla. Cambiando de tema, recibimos información por parte de nuestro aeropuerto Reina Beatrix, pues su director, quien durante 5 años estuvo bajo el manejo, explicó que para este verano del 2024 dejará su cargo. El señor Joyce Mays, director ejecutivo del aeropuerto de Aruba desde agosto del 2019, dejará el aeropuerto Reina Internacional Reina Beatrix una vez finalizado su mandato de 5 años. Junto con los demás miembros de la dirección del aeropuerto y todos los empleados de AAA, en los últimos años se han realizado numerosas mejoras en el aeropuerto. A principios del 2019, cuando él comenzó su mandato, la tarea más importante para la dirección era implementar con éxito la gran inversión prevista en la terminal del aeropuerto y otras infraestructuras bajo el nombre de Gateway 2030. También la primera fase, un nuevo sistema de equipaje, sala de equipaje y sala de check-in, estará terminado y entregado a mediados de este año 2024. Sabemos que la crisis del COVID-19 entre el 2020 y el 2021 provocó un periodo de gran incertidumbre para el aeropuerto de Aruba. La drástica caída de los flujos de ingreso debido a la menor cantidad de pasajeros como resultado directo de la crisis del COVID y la incertidumbre sobre la velocidad de la recuperación llevaron a la decisión de ajustar la organización del aeropuerto. En el 2024, el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix se ha recuperado totalmente de la crisis del COVID. La cartera de destinos se ha ampliado y el número de pasajeros ha alcanzado un nivel récord. Y es que el año 2023 fue un año récord con respecto al año 2019. Después de un resultado financiero significativamente negativo en el 2020 creado por el COVID, el aeropuerto vuelve a estar financieramente estable con un rendimiento saludable. En el 2021, en colaboración con todos los empleados, se formuló una ambiciosa estrategia corporativa para convertir al aeropuerto de Aruba en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y orientados al futuro de Américas del Sur y también del Caribe. Para ello, el aeropuerto de Aruba invierte constantemente en 4 pilares estratégicos: el desarrollo de sus empleados, la calidad de su servicio y de la infraestructura aeroportuaria, innovaciones y nuevas oportunidades, sostenibilidad y responsabilidad. Disfruto liderando este ambicioso aeropuerto y continuaré haciéndolo hasta el final de mi mandato en verano del 2024. El aeropuerto de Aruba tiene un equipo fantástico y es gracias al buen trabajo y el enorme compromiso de todos los colegas que en el aeropuerto hayan tenido tanto éxito en la implementación de nuestra estrategia corporativa, fueron las palabras del señor Joyce Mays. Empezamos nuestra ronda internacional con una situación que se registró en Colombia muy lamentable, en donde un sujeto que venía manejando un taxi provocó un accidente allí en contra de un motociclista y se fugó del lugar. Advertimos que las imágenes son fuertes. Este choque violento lo recibió Nicolás Tobar, hijo de Denise, quien al día de hoy no ha podido ver el video del accidente ni olvidar la llamada que recibió sobre las 11:40 de la noche del 5 de octubre del año pasado, indicándole de la suerte de su hijo.
que la llamen a uno y le digan, mire, su hijo sufrió un accidente, está mal. El accidente ocurrió en la localidad de Engativá. El taxi presuntamente omite una señal de pare e impacta violentamente la moto, haciendo que el hijo de Denise termine expulsado contra una vivienda y luego quedando tendido en la vía. Estuvo en la UCI, hicieron extirpación de riñón, extirpación de vaso y pues con todas las complicaciones que eso puede tener en su vida. En el video se observa que el conductor del taxi y su acompañante se bajan del carro, se acercan a mirar al motociclista herido. Segundos después, se van del lugar caminando, dejando abandonado el carro y aún más grave al joven lesionado, situación que ha generado indignación en la familia del conductor herido. Esa misión que como ser humano vea a una persona que necesita la ayuda por algo que él mismo tuvo la culpabilidad y no lo hizo. El taxi que tenía una placa BEI 313. Que se ve pues destruido. Según la madre del motociclista, hoy el conductor del taxi no aparece. Los propietarios del carro dicen no saber dónde está. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Quién debe responder? Y esto ocurrió en el Perú. En las últimas horas, un sujeto que había sido detenido al parecer para evitar su extradición hacia Colombia, decidió tragarse literalmente una cuchilla para afeitar, pues allí este sujeto fue inmediatamente llevado al hospital. Javier Orley Flores Castro es el nombre del ciudadano colombiano que llegó en el mismo avión que Sergio Tarache Parra, feminicida confeso de Catherine Gómez, al Perú. Y aunque pasó inicialmente desapercibido, su historia ha sorprendido a la prensa internacional. En el mismo vuelo viene también el ciudadano colombiano Javier Flores Castro, individuo detenido también en el país vecino de Colombia, por el delito de tráfico ilícito de drogas. Flores debió ser extraditado a finales del año pasado, tras la aprobación de la Oficina Central Nacional de Interpol Bogotá. Y aunque se programó específicamente para el 21 de diciembre, esto no se dio. ¿Qué habría sucedido? Según ha trascendido, ese sujeto de 45 años que fue recapturado en 2023, tras una intensa búsqueda de 4 años, tomó una acción desesperada. Y habría conseguido una máquina de afeitar de plástico que desarmó. Intentó ingerir las cuchillas para hacerse daño, por lo que tuvo que ser hospitalizado de urgencia. Esto obligó a que se reprograme la extradición. ¿Pero qué delito habría cometido? Coordinó el transporte y distribución de 29 kilogramos de clorhidrato de cocaína, el cual fue transportado desde Perú hacia Chile. Es solicitado por la Segunda Sala Penal Superior de Crimen Organizado de Perú. Vean las declaraciones que han generado polémica en Venezuela por parte del presidente Nicolás Maduro, en donde indicaba que a las buenas o a las malas iba a ganar las próximas elecciones. Y le falta una parte. Calma y cordura. Y le agrego una parte hoy. Pueblo de Venezuela, ante cualquier circunstancia o invento imperialista oligárquico, calma y cordura, nervios de acero, máxima unión y movilización cívico-militar, que el equipo gana y vamos a ganar, por las buenas o por las malas, vamos a ganar, siempre a ganar. Está dicho, no digo más, a buen entendedor. Apellidos, apellidos, apellidos. Nos devolvemos a Colombia porque avanzan las investigaciones que se están desarrollando en estos momentos para así poder determinar cuáles fueron las causas exactas donde un bus se volcó con diferentes jóvenes que estaban participando de un evento. Lamentablemente, una de ellas falleció. Esta fue la presentación que hicieron los niños de la comparsa Estrellas del Caribe de la ciudad de Cartagena en el Carnaval de Malambo Atlántico, sin saber que minutos más tarde iban a vivir quizá uno de sus peores momentos, cuando el bus que los regresaba a La Heroica se volcó. El señor conductor se pierde por la vía y llega un momento donde siendo el vehículo y va duro y uno le decimos para, porque aquí van menores de edad, van niños, y él como que no hizo caso y le metió todo el cloche a bus,
Cuando quisimos ver, el bus había volteado. En el accidente falleció Nora Ballestas Cuesta, de 14 años, quien acababa de cumplir su sueño de ser bailarina del carnaval. El bus transportaba unas 50 personas de 3 comparsas, en su mayoría menores de edad, que habían llegado desde Cartagena con la ilusión de participar en el Carnaval del Atlántico. Mi niña era amiga de mi grupo de danza, tenía 14 años y es primera vez que ella viene acá, yo también, y pues la verdad es que estamos muy tristes, la danza está de luto. La Secretaría de Salud del Atlántico reporta que en diferentes clínicas de Barranquilla atienden a 50 heridos, entre ellos un menor de edad, en delicado estado de salud. El único paciente grave que tenemos es un menor de 14 años en la clínica Puerto Azul, que se encuentra en unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica por presentar un trauma craneoencefálico severo. Algunos tienen magulladuras, heridas superficiales. 4 mujeres en las últimas horas fueron detenidas en Perú, al parecer porque hacen parte de un grupo conocido como las malditas del Tren de Aragua, todas ellas extranjeras. En este momento hay diferentes cargos en su contra. Salieron enmarrocadas y con actitud desafiante. 4 peligrosas mujeres presuntas integrantes de la organización criminal Las Malditas del Tren de Aragua. Fue al interior de los Talaries, en la localidad de 1 de Mayo en Chimbote, que las 4 mujeres de nacionalidad extranjera fueron intervenidas en medio de un operativo a manos de la Fiscalía de Prevención del Delito y Seguridad Ciudadana, y cuya finalidad era otra. Sin embargo, la actitud sospechosa de las mujeres las habría delatado, y fue grande la sorpresa de los agentes del orden al hallar dentro de sus habitaciones el artefacto explosivo. El día de hoy tenía 2 finalidades: verificar condiciones de salubridad y evitar o prevenir el delito de trata de personas. En una de las habitaciones nos pone en conocimiento que encontraron un artefacto. ¿Municiones sí. También? En otras habitaciones se han encontrado también ciertas municiones. Las mujeres estarían involucradas en delitos de extorsión y asalto a mano armada en esta zona de nuestro país. Se ha detectado en la habitación 304 a 3 ciudadanas venezolanas. En el momento que se efectuaba el control de identidad, uno de los efectivos logró detectar en el tacho de basura una granada de guerra. En la habitación 308 también se ha detectado a otra ciudadana venezolana, así, las granadas, las armas de fuego, municiones, mensajes extorsivos son parte de esta modalidad. En otras noticias, un río atmosférico está afectando a California y allí todos sus habitantes también se han visto afectados solamente por el desborde de las calles, pero también porque todo esto se encuentra inundado, impidiendo el paso a diferentes espacios. El informe es de La Voz de América. Una peligrosa tormenta invernal fustiga a California con el riesgo de inundaciones potencialmente mortales después de que el gobernador Gavin Newsom proclamara el estado de emergencia. La proclamación de emergencia incluye disposiciones que autorizan la respuesta de la Guardia Nacional de California, facilita beneficios de desempleo para los residentes afectados y aprueba a contratistas y servicios públicos de fuera del estado para reparar los daños de la tormenta. Las fuertes precipitaciones han inundado carreteras y autopistas en los condados de Los Ángeles y Ventura, provocando situaciones peligrosas al volante. Sí, anoche el auto fue como un hidroavión, así que después de eso me mantuve alerta y reduje un poco la velocidad del auto. Cada vez que pases por un charco, suelta el acelerador. La caída de precipitaciones ha sido tan intensa en las últimas horas que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica ha calificado de alto riesgo la amenaza de inundaciones. El Centro de Predicción Meteorológica ha emitido 2 días consecutivos de alertas por lluvia, con 4/4 de riesgo para gran parte del sur de California. Esto es muy raro e inusual y una fuerte señal de un riesgo muy alto. Más de 500.000 de clientes se quedaron sin electricidad en todo el estado y la mayoría de los apagones se reportaron en el norte de la entidad, de acuerdo con datos de poweroutage.us. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Redes sociales podrían afectar la forma de comunicar de los jóvenes. Wynn Creek Casino llega con las promociones para este mes de febrero.
All right, I got you. Yep. What the? Citar conectando, citar conectando. Da Carnaval 70, Aruba gente está celebrando su cultura. Citar conectando. Citar conectando. La guisa, mangaira, move cubo. Da cubo mira, da citar bota mira. Citar, citar. Champa pasea, citar, citar più mare. Citar, citar, orcaminda. Citar conectando. Citar, co-sponsor oficial de Carnaval 70. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Me tomaba na parada, vai bem back. Aruba Airport, porta pa mundo. Aruba Airport, Usa nos tabay. choose a flight. Bang Medellin, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Suriname. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Toda tigrita por la batida. É porta principal del Caribe. O ambiente está comenzando. Aruba Airport, vuelo tu día más tranquilo. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Cuando los Murrays descubrieron las Zen Beats The Game, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Zen Beats The Game mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Se dice que las redes sociales en estos momentos se imponen frente a los jóvenes, quienes utilizan diariamente y consumen este tipo de tecnología. Sin embargo, expertos indican que esto podría afectar la forma en que se comunican y también su salud mental. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Aunque durante la pandemia del COVID-19 las redes sociales se convirtieron en la mejor forma de comunicación, de trabajo y de estudios a distancia, no es menos cierto que también es una manera de interacción social diferente que puede llevar a una adicción, más aún cuando todavía en la niñez y adolescencia no ha madurado el cerebro. Todavía el cerebro se está desarrollando y a veces es importante reconocer que el área frontal que es asociada al juicio y a la decisión, la toma de decisiones, todavía no ha sido desarrollado completamente, así que tenemos que tomar más precauciones cuando le estamos dando acceso a los jóvenes a plataformas que ya se han encontrado que pueden ser dañinos en algunas áreas de la salud mental. Uno de los mayores problemas es el acceso a información o imágenes de índole sexual. Llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad una turista en Cartagena que no le gustó como un joven, al parecer vendedor ambulante, estaba cantándole una canción y allí explotó. Cartagena es quizás la ciudad que más recibe turistas a diario en Colombia, pues su belleza arquitectónica, el encanto de sus playas y la gastronomía realmente es atractivo para los visitantes. Sin embargo, hubo una situación que generó muchas críticas por situaciones que no se han podido controlar, y una de ellas es la de los vendedores y trabajadores informales que atienden a los turistas. Se sabe que en Cartagena se está trabajando mucho en erradicar los abusivos cobros, pero también hay un problema con la forma en la que se atiende al visitante. Ahora, el nuevo hecho que ha ocasionado repudio es que una turista en Cartagena explotó en contra de un rapero, quien se acercó hasta el coche eléctrico en el que ella se movilizaba para mostrarle una improvisación con una melodía y sin consultarle, lo que desató la agresiva reacción de la turista, que tampoco se justifica. Allí en redes sociales muchos hicieron su opinión. La grabación, que fue publicada por una cuenta en Instagram, se volvió viral y rápidamente muchos internautas estuvieron de
de acuerdo con que el trabajador debió acercársele a la mujer con respeto. Sin embargo, otros concordaron en que la turista no debió reaccionar de esa manera. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Wynn Creek Casino y con las tremendas promociones para este mes de febrero. Sí, señores, un nuevo mes y aquí en Wynn Creek Crystal y Seaport Casino tenemos tremendas promociones para este mes de febrero. Entre ellas, como sabemos, estamos en pleno carnaval. Así que Jeremy nos tiene las promociones para este mes. Bueno, Alejandra, para el mes de febrero tenemos muchas variedades de promociones. Para los lunes tenemos para los que tienen 60 años para arriba, tienen que venir con nosotros los lunes a jugar 50 tier points y así conseguir $10 automáticamente en su tarjeta de miembro. Después tenemos los viernes, tenemos nuestro Step It Up, que tienen que venir a acumular diferentes cantidades de tier points para conseguir diferentes premios en Free Play. También para el Step It Up tenemos un bonus round que va a ser el 29 de febrero, donde vamos a llamar 5 felices ganadores entre las 9 de la noche que tienen un chance para ganar premios como un weekend stay en uno de nuestros hoteles, una cita en spa y más. Y después tenemos también nuestro Forever Young, que va a ser los jueves, donde este va a ser para nuestros miembros que tienen 50 años para arriba, que tienen que acumular también 50 tier points para conseguir 10 automáticamente en su tarjeta de miembro. Después tenemos nuestro Dragon's Luck, que va a ser nuestra promoción de sábado, donde tienen que acumular 150 tier points para poder participar, y en tanto de 7 a 8 llamamos 3 ganadores cada hora que van a conseguir por lo menos unos $800 en efectivo. Después tenemos nuestro Carnival Monday, que va a ser el lunes de febrero, donde vamos a dar por lo menos unos $500 en Free Play, donde ya tienen que acumular 75 tier points para poder participar en esta promoción. Y de último tenemos nuestro feliz San Valentín, que se llama Right in the Heart. Tienen que acumular 50 tier points para conseguir $300 en Free Play. Bueno, para todos nuestros televidentes, por favor pasen a nuestros casinos en Crystal o Seaport, pasen a jugar, a participar y ganar estos premios fabulosos para este mes de febrero. Muchas gracias por todo. Y los dejo en nuestra emisión de hoy con los detalles de lo que fue esta tremenda parada de niños en San Nicolás, en donde los más chiquitines lograron lucir sus trajes, pero también disfrutar de su parada. Este domingo, un total de 6 grupos con 1.200 participantes, todos ellos niños felices y contentos, llenaron las calles de San Nicolás con mucha alegría, con mucho color, mucha buena música y lo mejor, la alegría que los caracteriza. Los menores gozaron esta parada sin importar el fuerte sol que experimentamos el pasado domingo. Sabemos que allí los menores, en compañía de sus padres, lograron disfrutar de esta, su última parada, para lo que trata el carnaval número 70, y es que un total de 6 grupos con 1.200 niños en total desafiaron el inclemente sol y presenciaron sus mejores trajes, deleitando al público, no solamente que los veía a través de las pantallas de Telearuba, pero también que estuvieron presentes en las calles de San Nicolás. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales todos ustedes nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación acá en su casa en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.